unos días después del funeral. La situación había dado un giro inesperado desde la muerte de Natsuo. Las cosas han cambiado mucho. Todoroki parecía un muerto en vida. No hablaba, no comía y no dormía, solo estaba allí sentado con la mirada perdida. Todos los que conformaban la facción de Todoroki estaban con dudas y miedo. Después de todo, él no solo arrasó con la gente de la seguridad pública, sino que también masacró a decenas de civiles inocentes durante su explosión de ira. Nadie puede decir que eso fue lo correcto o que toda la culpa sea suya. Muchas cosas pasaron ese día. Tal vez esa no haya sido su intención, acabar con personas inocentes, pero eso no justifica lo que hizo, ya que él mismo dijo que no mataría a personas inocentes solo porque sí, pero por causa de fuerza mayor lo hizo. Nadie tiene claro si está arrepentido o no de lo que hizo, ya que no ha dicho nada desde el incidente. Pero una cosa es clara, a todos les preocupaba Todoroki debido al estado de trance en el que se encontraba. Tetsu y Nasai trataron de animarlo invitándolo a entrenar con ellos, pero no dio resultado. Reiko, Yui, Pomi, Momo, Ibara, Kinoko, y las demás chicas trataron de apelar mediante a la comedia para hacerlo sonreír, aunque sea un poco para ver qué pasaba, pero nada resultó. Lo único que lograron fue hacer que levantara una ceja. Por otro lado, Nejire y Kenny fueron más atrevidas en sus intentos para levantarle el ánimo. Ellas trataron de estimularlo con insinuaciones indirectas o muy directas, intentos de comenzar algo, hasta hicieron cosplay para ver si lo animaban, pero fue el mismo resultado. Shinzou, Kendo, Onenuki y Setsuna intentaron algo diferente. Ellos solo se sentaban a su lado, ya sea viendo el teléfono o leyendo un libro, dejándole a entender que ellos estaban allí para el que no estaba solo y recordándoselo cada cierto tiempo. La rutina fue así durante un buen tiempo, cada grupo tomándose turnos para tratar de animarlo. No fue hasta que Hiro llegó un día a ponerle fin a todo. Ella no había podido ir al laboratorio debido a cierta investigación en la que andaba, y le dijo que deje de actuar como un idiota y que se ponga en acción, que la muerte de Natsuo no se vengara por sí sola, y que si solo se queda allí sentado como un perdedor, entonces estará dejando que la comisión gane. Tras escuchar eso, Todoroki se levantó y miró a Hiro con una mirada asesina. Todos se asustaron al ver eso, pero Hiro sin ningún tipo de miedo lo miró directamente a los ojos. Así estuvieron un rato hasta que Todoroki se relajó y dijo que iría a dar un paseo para despejar su mente. Hiro solo sonríe y dice que le contará algo interesante cuando vuelva. Este hace una seña de que está bien, pero le dice que mejor se lo diga a Kendo porque no sabe cuándo volverá, y se retira. Todos felicitan a Hiro por lo que hizo. Ahora deben esperar si tras su paseo vuelve más animado. Mientras que todos se quedaron en el laboratorio, Todoroki salió de allí. Estuvo vagando sin rumbo durante varios días por todo Japón buscando algo, pero no sabía exactamente qué era lo que buscaba. Primero fue al hospital psiquiátrico donde estaba su madre. Él no entró al hospital, solo buscó la habitación y se sentó afuera de la ventana a escuchar que hablaban adentro, ya que era día de visitas, por lo tanto Fuyumi y Touya se encontraban adentro. Los escuchó hablar sobre el tema de Natsuo. Escuchó como Touya lo culpaba, ya que a pesar de que no se reveló al público lo ocurrido ese día, él tiene la suerte de tener un amigo hablador, pero Shoto no le dio importancia a sus palabras. Además también oyó a Fuyumi y Rei hablar sobre él. Francamente no sabían qué decir o qué opinar. Después de todo, ella no lo creen capaz de hacer algo así. En un momento todos salieron de la habitación, momento que Shoto aprovechó para crear una escultura de hielo cristal donde él y Natsuo se abrazaban. La dejó en la ventana, para después retirarse. Estas al volver a la habitación vieron la escultura y pensaron que era de Shoto, pero había una duda, no estaban seguras del todo, porque no se parecía al hielo que ellas sabían o habían visto que él creaba. Eso más que hielo parecía ser un tipo de cristal. Por las dudas prefirieron no decirle nada a Touya. Posteriormente estuvo de un lugar a otro sin rumbo fijo, pasó al frente de la Academia Wa, miró con desprecio el lugar, después estuvo en camino, se paró enfrente de la estatua de Olmid preguntándose cómo habrían sido las cosas si él no hubiera cargado con todos los males del mundo solo. ¿Algo habría sido diferente o todo hubiera sido igual? Esa duda le resuena en la cabeza allí al frente de la estatua, y entre más lo piensa se da cuenta de que si Olmir nunca hubiera existido, él tampoco. Shoto nunca lo había pensado, pero al analizarlo cae en cuenta de que su existencia se debe a Olmir. Entonces, ¿para qué nació en primer lugar? Fue creado para superarlo, pero para que superara a Olmir no le interesa, y con todo lo que ha pasado su destino está más que claro. Posteriormente a eso se va, y mientras continuaba en su camino sin rumbo se cruzó con muchos villanos, o mejor dicho delincuentes de poca monta, haciendo robos insignificantes, héroes que se hacían los graciosos y los interesantes, pero que no eran más que unas pestes. Shoto acabó con todos sin ningún tipo de piedad, los arrastraba a la oscuridad de los callejones y los eliminaba.
Los días pasaban y aún no había vuelto la Navidad, estaba ya bastante cerca. Un día, pasando por una parte donde vio a unos niños que se estaban burlando de un héroe que no podía contra un simple delincuente, el cual lo único especial que tenía era ser un cocodrilo, Shoto iba a pasar de largo ignorando la escena, pero si el héroe no hubiera golpeado a uno de los niños, no habría decidido intervenir. Los demás niños molestos lo atacaron también, pero el héroe repelió sus ataques. El cocodrilo trató de huir pero no llegó lejos debido a que fue congelado y quebrado en 1000 pedazos. Mientras el héroe estaba a punto de darle un mal golpe a uno de los niños, allí fue cuando Shoto le detuvo a la vez que lo apartó lo suficiente de los niños, mientras le congela la mano a la vez que se la rompe, para que después de una patada de fuego lo mandara lejos del sitio acabando con él. Los niños lo rodearon asombrados por lo que hizo. Las niñas le preguntaron si era un héroe, pero este les respondió que ya no lo era y que los héroes eran patéticos. También les dijo que no provoquen a alguien que sea más fuerte que ellos si no tienen alguna forma de ganar, y cuando se iba los niños lo detienen y le dicen que les enseñe para hacerse más fuertes. Shoto los mira un rato mientras lo piensa para después suspirar, y como no tenía nada mejor que hacer empieza a darles diferentes ideas para que puedan aprovechar sus poderes e incluso hacer ataques combinados. Los niños que usaban el término hermano mayor para referirse a él, algo que lo desconcierta bastante pero no le molestaba, estuvieron una gran parte de la tarde entrenando y haciendo prueba y error con los poderes de los niños, y cuando por fin terminó de entrenarlos o de jugar con ellos, depende de cómo se vea, Shoto se retira y los niños al unísono le dicen una última vez hermano mayor a la vez que se despiden de él, y también le hacen una pregunta antes de que se vaya. Le preguntaron si algún día ellos podrían ser como él. Al escuchar eso, Shoto se estremece y se detuvo en seco, lo pensó un poco para responderles tajantemente: no, ustedes jamás sean como yo, todos ustedes deben ser mejores que yo. Eso causa un impacto tremendo en ellos. Mientras lo ven retirarse, se despidieron de él una vez más. Shoto hace un gesto de despedida sin voltear y termina por retirarse. Días después se cruzó con una mujer que decía ver el futuro en la bola mágica. Shoto la iba a ignorar, pero cuando vio que unos policías la iban a arrestar por supuestamente engañar a las personas, al verlo acaba con los policías y la mujer adivina le ofrece ver su futuro. Al verlo esta se asusta pero le habla con sinceridad: tu futuro no es para nada bueno, eres un asesino de tu propia sangre y ellos nunca tienen un lindo destino, morirás tras una larga lucha contra tu mayor rival del mundo, estás en caída libre hacia la oscuridad y a pesar del aprecio de los que te rodean, tu final será triste y solitario. Tras terminar, Shoto se despide de la adivina y se va, mientras ella lo ve con tristeza. Días después de eso regresó al lugar de los hechos, el lugar donde murió su hermano. Desde las montañas observó todo el lugar destruido, la ciudad quedó en ruinas completamente. No solo acabó con la gente de la seguridad pública, sino que también devastó la ciudad matando a personas que no tenían nada que ver. El recordar eso lo hizo liberar una gran cantidad de hielo y fuego, pero allí se dio cuenta de algo: sus llamas ya no eran oscuras sino que eran azules como las de su hermano Touya, las llamas azules de la tristeza. Eso hizo que se enfurezca recordando todo lo que había pasado estas 3 semanas. Además empezó a recordar por qué hace lo que hace y también sus deseos de venganza, sus ganas de acabar con todo, crear un nuevo renacer. Los recuerdos y las promesas inundan su mente, recordando la sensación de esos sentimientos. Sus poderes volvieron a la normalidad con esos tomos oscuros que reflejan su ambición y determinación. Shoto por fin recupera la compostura y recuerda por qué inició esta cruzada en primer lugar, y que ahora además tenía una nueva motivación: la venganza. Después de eso, Shoto hace un despliegue de poder, se eleva en el aire para después manifestar al dragón tricéfalo y lanzar un ataque contra el suelo que destruyó una gran parte de la montaña de un solo golpe. Después hace una reverencia y le pide perdón a todas aquellas personas inocentes a las cuales asesinó sin razón, diciéndole a los muertos: no tienen que perdonarme, solo quiero que sepan que lo lamento, algún día pagaré por mi crimen. Tras decir eso se retiró para regresar al laboratorio. Después de unas 2 horas por fin había regresado. Este fue recibido en la entrada por Nejire y Kimi. Ellas lo abrazan diciendo lo que les alegra que haya vuelto. Él les responde que ha regresado y que está donde debe estar. Ellas lo miran y ven que ya superó el luto y que ha vuelto a hacer el mismo de antes y lo vuelven a abrazar. Shoto comenta que siguen siendo tan empalagosas como siempre, pero que eso no le molesta por alguna razón que no entiende. Proceden a entrar en el laboratorio y las chicas le dicen que regresó a tiempo para la fiesta de Navidad antes de su proceso médico de dones con el doctor, a lo que Shoto dice que no le interesan las fiestas, a lo que ellas le responden que no les importa y que igual irá. Shoto levantó una ceja, tuerce los ojos, para después suspirar con resignación y entrar por fin al laboratorio siendo recibido por los demás.
Mientras que casi todas las chicas hacen los preparativos para hacer una fiesta de Navidad en casa de Kemi, por otro lado en el laboratorio Shinzo junto con los demás chicos y Hirou con Setsuna ponen al corriente a Shoto de todo lo que había ocurrido en esas 3 semanas de ausencia. En resumen, el procedimiento que le hicieron a Monoma fue un éxito, además de que Hirou descubrió que se formó una nueva organización llamada Ejército Paranormal de Shigaraki, al cual también le terminaron el procedimiento y los dones implantados solo son copias defectuosas y en 4 meses su proceso estará listo. Hirou explica todo lo que descubrió del ejército paranormal y en parte sus planes a grandes rasgos la información que pudo recopilar. Shoto comprende la situación y cree que lo mejor sería infiltrarse en el ejército paranormal y para eso enviar a Inasa, Kemi y el resto de Shiketsu ya que a ellos nadie los conoce. Inasa y sus compañeros aceptan la misión. Por último le hablan del Dr. Garaki. Tal parece que el lavado cerebral se volvió permanente debido al tiempo tan prolongado al que ha estado sometido al control de Shinzo. A eso último no le tomó mucha importancia ya que el doctor era un recurso con fecha de caducidad. Al terminar de hablar todos se retiran quedándose únicamente Shoto, Hirou y Setsuna. Este tenía curiosidad cómo iban las cosas en la academia y Hirou le empieza a contar todo. Al día siguiente en la fiesta de Navidad, todos salieron del laboratorio y fueron a la casa de Kemi para la fiesta de Navidad. Dicha fiesta también fueron Hirou, Momo y Nejire, las cuales dijeron que pasarían Navidad con sus familias y salieron de la academia. El ambiente era alegre y entretenido, algunos secretos y parejas secretas que no eran tan secretas porque todos sabían, también salieron a la luz, pero no todos la pasaban bien. Afuera en el balcón se encuentra Todoroki viendo hacia el cielo perdido en sus pensamientos hasta que llegó Kendo para sacarlo de su trance. Le preguntarle qué le ocurre y espera que le responda con sinceridad, ¿en verdad estás bien? A lo que Todoroki dice que no lo sabe desde el incidente. Se siente extraño, es como si algo le faltara, además de que entre más lo piensa no se siente arrepentido o culpable por haber destruido aquella ciudad, es como si simplemente le diera igual, y encima tras las muertes de Natsuo, Rin, Suburaba y Awase algo en su interior murió pero no sabe qué fue, simplemente no lo comprende. Kendo se sienta a su lado y se acurruca, para decirle que no debería darle tantas vueltas a ese asunto y trate de pasarla bien en la fiesta, pero Kendo piensa en la pérdida de las emociones del arrepentimiento y la empatía, además de que esa catástrofe no se puede ocultar, se perdieron muchas vidas inocentes pero al menos está consciente de ello. Todoroki tras meditarlo por un rato le da la razón a Kendo y trata de cambiar de tema. En eso llegan Shinzo, Monoma, Tetsu y Hirou bromeando por su entre comillas momento romántico, a lo que ellos les responden, aún siguen con esa tontería. Todos estuvieron hablando allí un buen rato hasta que llegaron Nejire y Kemi preguntándoles por qué no están adentro disfrutando de la fiesta con el resto, además de que sintieron celos de Kendo por la forma en la que ella y Todoroki se encontraban acurrucados. Estas insisten en que todos entren a disfrutar de la fiesta y que dejen de ser tan aburridos, así que todos regresan adentro, incluso Todoroki, el cual fue jalado por Kendo, Nejire, Kemi e incluso Hirou. Este entra a la fiesta y se sienta en uno de los sillones para ver cómo todos celebran la Navidad, para tener un buen recuerdo antes de entrar a la cápsula para el tratamiento de los dones en el laboratorio. Al siguiente día, horas más tarde, todo había terminado. Pasaron ciertas cosas entre algunas parejas, otros aprovecharon las oportunidades que se les presentaron, y con respecto a Todoroki, este llevó tanto a Kemi como a Nejire a la habitación de la anfitriona, las cuales se habían dormido en el balcón mientras lo acompañaban. Ambas se encuentran dormidas mientras que él no podía hacerlo, sentado allí en el suelo junto a la cama. Entonces decide levantarse para regresar al balcón. Al llegar se encuentra con Shinzo, el cual venía de una aventura con una de las amigas de Kemi. Al verlo dice que no tiene derecho a juzgarlo y Todoroki le dice que no lo iba a hacer. Entonces allí comienzan a tener una de sus típicas conversaciones casuales, hasta que llega Kendo abrazando a Todoroki por la espalda mientras lleva su chaqueta puesta. Esta se une a la conversación y después también llegaron Hirou y Setsuna usando una extraña lencería gótica, lo cual les hizo levantar una ceja. Incluso Monoma se unió al grupo. Todos allí hablaron de diferentes temas y situaciones, pero lo más importante fue sobre lo que harán mientras Todoroki no esté. Se trata de hacer pequeñas incursiones en diferentes lugares e ir reduciendo el número de héroes poco a poco. De allí en adelante empezaron a hablar de otros temas, a lo que sin querer Setsuna se le escapó la pregunta de cómo se sentía tras todo lo ocurrido y Shoto empezó a hablarles sobre esa extraña sensación en su interior de que algo está mal, siente que algo se apagó en su interior, pero no sabe qué es. Los demás sí lo saben, por lo que no siguieron con el tema y solo se quedaron con el resto de la noche en el balcón.
Horas más tarde todo estaba listo para el trasplante de dones. Todoroki les recuerda a todos lo que tienen que hacer aparte de obedecer a Kendo. A los de Shiketsu les ordenó infiltrarse en el ejército paranormal, a Momo que abandone el curso de héroes y entre al curso administrativo, allí sus habilidades serán mejor aprovechadas. A Hiroi y Nejire les dijo que deben ser los ojos y oídos para reportar cualquier cosa que hagan los grandes héroes que parezca importante. Por último, a todos los demás, a los de la clase 1B, les ordena que causen caos, que llenen de paranoia a los héroes y a todos los patéticos villanos que se encuentren, no les deben dar descanso para que afecten sus frágiles egos y espíritus. Todos entendieron lo que deben hacer. Entonces Todoroki entra en la cápsula para el tratamiento. Kemi y Nejire estaban sentimentales. Shinzou, Monoma y Tetsu le dijeron que ellos protegerán a todos en su ausencia, y Nasa y los de Shiketsu dicen que no lo defraudarán. Las chicas de la Unbei Momo le desean la mejor de las suertes y que estarán al pendiente de él. Por último, Hirou solo le dice que no se muera mientras duerme, y Kendo le dice que lo estará esperando. Todoroki hace una pequeña sonrisa y les dice a todos que se preocupan demasiado, para después de eso entrar en la cápsula para así iniciar el procedimiento para obtener el All for One y la super regeneración. Antes de dormir en la cápsula le dijo a todos que si les preguntan le respondan a todo el mundo que Todoroki Shoto está muerto. La cacería de brujas de Deku. Yo soy Izuku Midoriya. Desde que entré a la academia, mi vida dio un giro completo de 180 grados, entre ataques de villanos, misiones de héroes y la muerte de mi primer amigo Ida Tenya. Desde aquel entonces juré que nunca más dejaría morir a nadie, yo salvaré a todos y a todo. Pero no pude mantener ese juramento, ya que aquel día oscuro en la academia, cuando Todoroki Shoto se reveló como un villano y atacó al agua desde adentro para destruir el departamento de héroes, muchos compañeros de la academia salieron gravemente heridos, y no solo eso, Todoroki en una batalla en la azotea de la academia mató a varios estudiantes. Ese día descubrí que podía usar los dones de los antiguos portadores del One for All, despertando el don del quinto portador, pero a pesar de eso no pude detenerlo. Todoroki era demasiado poderoso, y no solo él sino también los estudiantes de la clase 1B, los cuales se pusieron de su lado para hacer ese ataque contra la academia, y creo entender el por qué se unieron a él. Ellos fueron testigos de él como un agente de la seguridad pública. Trato de matar a Todoroki por considerarlo una posible amenaza. Es probable que ese haya sido el detonante definitivo del cambio de bando de Todoroki, para pasar de héroe a villano, y cómo olvidar cuando se alió por pura diversión con la Liga de Villanos, para atacar el campamento de verano donde secuestró a Kacchan, y tras conocer a All for One le contó todo sobre el One for All, y sabrá Dios qué más supo cuando estaba con los villanos durante todos esos días. Desde que el fracaso en su intento de destruir el departamento de héroes, él huyó junto a sus seguidores. Solo pudieron capturar a 3 de ellos ese día, pero desde entonces nadie sabe qué ocurrió con Awase, Suburaba y Rin. Supongo que están prisioneros en algún lugar, pero esa información es desconocida. Con respecto al paradero de Todoroki Shoto y sus seguidores, nadie sabe qué pasó con ellos. Al principio habían teorías de que posiblemente Todoroki había muerto debido a sus heridas, ya que no hay ninguna información de que lo hayan llevado a un hospital para curar sus heridas. Nadie sabe a ciencia cierta qué habrá pasado con ellos. Tal vez estén escondidos en algún lugar y de alguna forma curaron las heridas de Todoroki, ya que los hogares de todos los involucrados están bajo vigilancia y nadie fue a sus casas. Todos están desaparecidos, como si la tierra se los hubieran tragado. Pero entonces ocurrió aquel desastre, en el que una ciudad fue completamente destruida por un tornado de hielo y fuego. Para nadie había dudas, Todoroki Shoto fue quien arrasó con esa ciudad, y contando el hecho de allí murió uno de sus hermanos Natsuo. Todoroki hace todo más claro, o mejor dicho sospechoso. ¿Por qué lo hizo? No lo entiendo. Él mismo dijo que atacar a los civiles no era su objetivo. En esa ciudad ocurrió algo de lo cual el público general no sabe. ¿Qué fue lo que ocurrió verdaderamente? Nadie lo sabe. Todo era un completo misterio. Los medios de comunicación mantuvieron viva las noticias sobre Todoroki durante un largo tiempo, y tras la destrucción de aquella ciudad las cosas solo se intensificaron mucho más. La pérdida de la credibilidad en los héroes incrementó drásticamente. La academia ya no gozaba casi de ningún prestigio. Muchos se retiraron o cambiaron de curso. La academia UA se volvió el hazme reír de todo el país. Los crímenes aumentaron y los héroes ya no son tan bien recibidos. Después de todo, el lugar donde se supone que se forman a los
los héroes del futuro fue atacado 3 veces, y una de ellas a causa de un estudiante de la propia academia que atacó desde el interior y fue el ataque más trágico de todos, pero lo peor de todo fue ese video que publicó Todoroki donde ese agente de seguridad pública es interrogado. Dicho video se volvió demasiado viral, pero contra todo pronóstico la presidenta de seguridad pública hizo una conferencia de prensa y dijo que todo era un engaño, un montaje, incluso mostrando que ese agente seguía vivo y que todo fue un engaño de Todoroki y los suyos, pero yo al igual que muchos sabemos que todo lo dicho y mostrado allí fue muy real, pero para tranquilizar a la población dijeron esa mentira, para que de esa forma tranquilizar a los civiles asustados. Las opiniones eran demasiado divididas, muchos aceptaron lo que dijo la presidenta, otros no se comieron el cuento y algunos pocos festejaron la caída de la UA a dos de los grandes héroes. La opinión pública les cayó fuerte el héroe número 5 Dabi y el héroe número 1 Endeavor. A ellos eran sin duda los que más se vieron afectados por las acciones de Todoroki. Ambos fueron obligados a dar una rueda de prensa y explicar cómo el hijo y hermano de los héroes número 1 y 5 terminó siendo un villano. Esa rueda de prensa fue un caos desastroso, casi ni los dejaron hablar y encima no llegaron a nada. Así han sido las cosas desde que Todoroki atacó a la academia, un completo desastre para todos. Ya han pasado 2 meses y medio desde el ataque al departamento de héroes, pasamos una Navidad muy deprimente, tuvimos una cena muy silenciosa y muy incómoda, pero llegó enero y estoy comprometido para no solo ser un héroe, para detener a Shigaraki y la Liga de Villanos, sino que también estar listo para un posible regreso de Todoroki y sus seguidores. Las cosas en la academia cambiaron mucho, Kacchan formó un grupo de héroes para volverse más fuerte y tener aliados para enfrentar a cualquier posible amenaza, un equipo formado por el Kirishima, Kaminari, Ashido, Zero y Sato. Yo por mi parte hice algo parecido, formé un equipo de héroes con mis amigos más cercanos Uraraka, Asui, Tokoyami, Shoji, Aoyama y Ojiro. A su vez Agakure y Mineta fueron los únicos de la clase que pidieron el cambio para los cursos generales, mientras que Yaoyorozu se cambió al curso administrativo y al parecer tomó el control rápido de todo el curso. Por alguna razón que no entiendo, Hirou no se unió a ninguno de los equipos de héroes. No entendía por qué. Desde hace un tiempo ellas se sienten distante, pero no creo que sea algo muy importante. Desde que se formó mi equipo hemos estado entrenando cada día de manera bastante intensa. Después de Navidad llegaron las pasantías de nuevo, así que teníamos ir a una o varias agencias de héroes. En mi caso fui aceptado en la agencia del héroe de las llamas azules Dabi. Al parecer me aceptó porque fui el único capaz de luchar en relativa igualdad con su hermano, y la verdad eso suena a una exageración. Si no hubiera tenido ayuda tal vez me habría matado. Una vez estando en su agencia el héroe Dabi me pidió mi ayuda para detener a su hermano, y al estar consciente de la profecía del dragón tricéfalo acepté ayudarlo. A su vez él se ofreció en ayudarme para controlar mis nuevos poderes. Como pude le expliqué mi situación, entonces él aceptó el reto y comenzó a entrenarme. Salíamos a patrullar, me decía que estuviera atento a lo que sea, cualquier cosa, el peligro siempre estaba allí, en segundos pueden ocurrir muchas cosas. Cuando podíamos me entrenaba personalmente en el gimnasio de su agencia. Él era muy fuerte, no, en realidad era increíblemente fuerte, era muy poderoso. Dabi tenía su reputación bien ganada, no por nada era un top 10, de la misma manera muy a menudo hacíamos equipo con el héroe número 2 y Tokoyami, hicimos muchas misiones juntos. En el transcurso de los siguientes meses ocurrieron varios sucesos inesperados. Los miembros de la clase 1B reaparecieron en diferentes lugares, atacaban a diferentes héroes, los dejaban muy mal heridos enfrente de grandes multitudes y luego desaparecían. Todas las agencias del país empezaron a cazarlos y a buscarlos por todos lados, pero era extremadamente difícil atraparlos. Ellos llegaban a un lugar al azar, derrotaban a varios héroes y desaparecían sin dejar rastro. Un día me topé con Kendo, ella apareció para enfrentar a unos héroes de la agencia de Dabi, los enfrento y los derroto. Yo la enfrenté, tuvimos una batalla bastante larga. Por alguna razón podía luchar a mi mismo nivel con el One for All al 30%, al principio no entendía cómo lo hacía, hasta que por fin lo deduje. Sus técnicas de artes marciales eran muy precisas y efectivas. Ella usa mi propia fuerza en mi contra, a pesar de que aumente el porcentaje, seguía usando mi propia fuerza en mi contra. En un momento dado le pregunté qué era lo que estaban haciendo y dónde estaba escondido Todoroki. Allí fue cuando ella me dijo algo que me dejó frío: Todoroki Shoto estaba muerto.
Yo no lo podía creer. ¿Acaso tenía que ver con aquella ciudad que fue arrasada por una explosión de fuego y hielo? Entonces el causante si fue Todoroki o no fue el caso. Le pregunté cómo ocurrió, necesitaba saber qué pasó con él verdaderamente, pero solo dijo, se convirtió en polvo, pero en verdad eso pasó. Como estar seguros, murió, su cuerpo se desintegró hipotéticamente hablando. ¿En verdad esto es real? Todoroki en serio está muerto, no lo creo, no puede ser verdad, ¿o sí? En ese momento de dudas Kendo me atacó, me dio un gran golpe para después huir, yo la seguí pero ella cruzó en una esquina y desapareció, no entiendo qué había pasado, a dónde fue, ella simplemente se esfumó en el aire. Si no lo hubiera visto yo mismo, no me lo hubiera creído. A Dabi la supuesta muerte de su otro hermano menor, le pegó fuerte pero parecía estar en un estado de confusión como si no se lo podía creer. Durante las siguientes semanas pasaron muchas cosas, parecía haber un extraño descenso en el crimen, los miembros de UNB seguían apareciendo con más regularidad, llegaban, atacaban héroes y villanos por igual para después desaparecer. Yo me encontré con varios de ellos aparte de Kendo. Después, me topé y me enfrenté contra Tetsu, Onenuki, Pogi, Shishida y Tokage, con todos ocurrió lo mismo, me enfrenté a ellos, pero cuando veían que las cosas se estaban complicando ellos escapaban y desaparecían en el aire. Pero había algo muy extraño al parecer. De manera muy frecuente Kaminari se encontraba con Ibarashi y Ozaki y tenían enfrentamientos muy a menudo, eso ya era muy raro de por sí, pero lo más raro de todo fue que según Zero un día en los que ellos se enfrentaron los encontró besándose, después de que Shiozaki dejara inmovilizado a Kaminari. ¿Qué es lo que pasó entre ellos? ¿Acaso son pareja ahora o es que ellos tienen una relación cliché al estilo de los cómics donde el héroe y la villana se aman, pero no pueden estar juntos? Todo resulta muy confuso para mí. Ya no entiendo nada. ¿Qué se supone que está pasando? Todo es una locura. Pero hubo un día en que todo fue un completo caos. La agencia de Dabi fue llamada para ayudar a la agencia de la heroína número 10 Ryukyu. Fui enviado junto con otros para ayudar. Dabi tenía que atender otros asuntos con Aux, así que no podía ir para ayudar. Cuando llegamos se enfrentaban contra Monoma, Kinoko, Shiozaki y Onenuki. Me encontré con Uraraka y Tsuyu. Ellas están tratando de hacer lo que podían, pero era difícil enfrentarse a luchadores de área. Todos ellos tenían una maestría cuando se trataba del uso del entorno, pero la más peligrosa sin duda era Kinoko, ayudada por Monoma, quien había copiado un poder de agua para potenciar las habilidades de su compañera al máximo. Entre el suelo y las paredes ablandados, las vainas y los hongos casi no tenía para dónde respirar. Me sentía ahogado y yo no era el único, todos a mi alrededor estaban igual. En un momento me desesperé, vi como Uraraka y Tsuyu habían caído al suelo y estaban siendo absorbidas por yo entré en desesperación, trataba de salvarlas con mi látigo negro pero el suelo, los hongos y las vainas no me dejaban moverme, pero entonces vi la mirada de Uraraka pidiendo ayuda, y liberé más poder del que podía usar, y me pude liberar. De repente me di cuenta de que estaba flotando, había despertado el poder de la séptima Nana Shimura, reaccioné rápido y ahora sí con mi látigo negro pude salvar a las chicas. Una vez en el aire, ayudamos a Ryukyu y a los demás. Entonces tras analizar todo, rápidamente tracé un plan de acción improvisado y lo ejecutamos. El grupo de la UNB no se esperaban eso, así que ni siquiera lo dudaron, emprendieron la retirada. Los perseguimos, pero como siempre escaparon en el aire. Tsuyu dice que alcanzó a ver una sombra que desapareció. ¿Acaso habrá sido el poder de Kurohiro? Tantas preguntas y ninguna respuesta. Unas semanas después de eso todos fuimos llamados para una misión especial. Dos grupos de héroes se dividieron para ir a dos lugares diferentes, el Hospital Haku y la montaña Gunga. Yo estaba en el grupo del hospital que era liderado por Endeavor. Mientras que los héroes iban al hospital, los estudiantes nos encargábamos de la evacuación. Todo iba relativamente bien, la evacuación era un éxito hasta el momento, pero por alguna razón desde hace varios o mejor dicho muchos minutos no hemos tenido ningún reporte de la montaña Gunga, lo cual era bastante extraño, aunque nadie le dio mayor importancia. Tal vez sea porque todos están concentrados en la evacuación, pero de repente todo se empezó a descontrolar. La ciudad se estaba desintegrando y el epicentro era el hospital. No podíamos contactar con Endeavor y los demás, los radios tenían interferencia. Entonces lo sentí, Shigaraki iba a venir por mí, entonces decidí separarme de todos, para desviarlo de los civiles, pero Kacchan por alguna razón que no entiendo quiso venir conmigo. Gran Torino nos interceptó. Shigaraki venía a por mí a gran velocidad, pero fue detenido por Endeavor, Mirko, Ryukyu, Aizawa y Dabi, entre ellos con la ayuda de los demás héroes, y nosotros pudimos detener la amenaza de Shigaraki,
Pero algo estaba mal según Shigaraki. Se preguntaba dónde estaban los Nomus, si los había llamado para que vinieran todos para luchar, pero solo aparecieron 5 de ellos. Algo está muy mal, lo siento, nada de esto cuadraba, tengo un mal presentimiento. Entonces de repente el cielo se oscureció, delante de nosotros y por detrás de Shigaraki aparecieron portales, como los del villano Kurohiri. De ellos salieron los Nomu y los miembros de la clase 1B, y por alguna razón Nejireado también estaba con ellos. Nadie entendía qué estaba pasando, y Shigaraki era el más confundido de todos. Le ordenaba a los Nomus que mataran a todos, pero estos no le hacían caso. Entonces desde el cielo un ataque concentrado cayó sobre Shigaraki convirtiéndolo en polvo. Todos miramos para arriba y vimos como el cielo se había dividido, como en el videojuegos God of War, y de allí cayó delante de nosotros Todoroki Shoto, el cual no estaba muerto, como según los de la clase 1B decían. Eso dejó sin palabras a todos. Además llegaron noticias de la montaña Gunga con la impactante noticia de que Todoroki estuvo allá, y encima él mató y le robó los poderes de todos los presentes, pero ahora él estaba aquí delante de nosotros con su pequeño ejército listos para seguir luchando. Continuara.